Tenemos que tener en cuenta las retenciones del impuesto a las ganancias. Muy importante. Algunas personas dudan de que las personas humanas tienen que retener. En el anexo cuarto de la Resolución General 830 se establece que las personas humanas deben actuar como agentes de retención solo cuando realicen pagos como consecuencia de su actividad empresarial o de servicio. Es decir, personas humanas también deben retener, pero ¿en qué casos? Cuando realicen pagos que están relacionados con su actividad comercial, industrial o de prestación de servicios. ¿Qué impuestos debe retener? Deben retener de acuerdo a las disposiciones de la Resolución General número 830, régimen general de retenciones para determinadas ganancias, certificado de exclusión, régimen excepcional de ingresos. Este régimen regula las retenciones sobre honorarios, arrendamientos, compra de bienes, etc. Resolución General número 4003E, es el régimen de retenciones sobre renta del trabajo personal bajo relación de dependencia, cuando una persona humana tiene personas bajo su cargo, es decir, en relación de dependencia. Y la Resolución General número 739, régimen de retenciones con carácter de pago único y definitivo a beneficiarios del exterior. Esto está contemplado en los artículos de la ley, en los anteriores era el 91 y el 93, y no recuerdo en los números del nuevo reordenamiento. Impugnación del gasto. Si yo no retengo, cuidado con eso, si yo no retengo el impuesto sobre un gasto, este gasto va a ser impugnado por la FIP. Cuando el contribuyente no haya dado cumplimiento a su obligación de retener el impuesto de conformidad con la norma vigente, la FIP podrá, a los efectos de la ganancia impositiva del contribuyente, impugnar el gasto efectuado por este. Y la realización de la retención, la no realización de la retención sobre un costo o un gasto implica ser sancionado con el artículo 45 de la ley 11683, ley de procedimiento fiscal, la impugnación del costo o gasto en el balance impositivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la ley 2628, ley del impuesto a la ganancia, y la no deducirá el costo o gasto y tiene un aumento de impuesto a pagar del 30%, tasa de impuesto aplicable del costo o gasto no deducida. Quiere decir que la no deducirá el gasto o costo hace aumentar el impuesto a pagar. Y además ser sancionado en caso que corresponda con la aplicación de las penas establecidas en la ley 24769, ley penal tributaria. Bueno, vamos a hablar de ajuste por inflación. Ustedes me van a decir, bueno, pero las personas humanas tienen que hacer el ajuste por inflación. No, las personas humanas no hacen el ajuste por inflación. Las personas jurídicas hacen el ajuste por inflación. Pero las personas humanas reciben el ajuste por inflación. ¿De qué manera? Indirectamente, porque el ajuste por inflación lo van a hacer la sociedad de personas, de las cuales forman parte esas personas humanas, y van a recibir el efecto que produce el ajuste por inflación. Y también se va a aplicar a las empresas unipersonales, y a través de las empresas unipersonales, la persona humana tiene que declarar el impuesto con el efecto del ajuste por inflación impositivo. Los contribuyentes, personas jurídicas y contribuyentes asimilados deberán incorporar al resultado impositivo el ajuste por inflación previsto en esta ley. El ajuste por inflación deberá efectuarlo la sociedad de personas y las empresas unipersonales. Procedimiento de cálculo. Vamos a ejemplificar un ajuste por inflación. Tenemos aquí el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2019 para una sociedad de personas, por ejemplo, o para una empresa unipersonal. Tenemos que hacer primero el ajuste estático. Para hacer el ajuste estático necesito tomar el activo del ejercicio inmediatamente anterior, 31 de diciembre del 2018, le tengo que restar las partidas no monetarias que están mencionadas en la ley, llego al activo monetario al inicio del ejercicio que se declara, 2018, tomo el total del pasivo del ejercicio inmediato anterior, 31 de diciembre de 2018, le resto las partidas no monetarias mencionadas en la ley, y llego al pasivo monetario al inicio del ejercicio 2019, es decir, 31 de diciembre del 2018. Resto el activo monetario al inicio del ejercicio, del pasivo monetario al inicio del ejercicio,
y llego a la posición monetaria neta al inicio del ejercicio que se declara. Inflación, calculo la inflación del año 2019, tomo el IPC del 31 de diciembre del 2019 sobre el IPC del 31 de diciembre del 2018 y encuentro una inflación del 53,83%. Ese 53,83% se lo aplico a la posición monetaria neta el 31 de diciembre del 2018 y ahí encuentro lo que se llama el ajuste estático. ¿Por qué se llama ajuste estático? Porque estoy ajustando unos estados financieros del año anterior. Si el activo monetario es mayor que el pasivo monetario, voy a tener una pérdida. Si el pasivo monetario es mayor que el activo monetario, voy a tener una ganancia. En este caso, si tengo un activo monetario mayor que el pasivo, es pérdida, y si el pasivo monetario es mayor que el activo, es una ganancia. Después tengo que incorporar el ajuste dinámico. ¿Por qué se llama dinámico? Porque voy a ajustar las diferencias que se hayan generado durante el ejercicio de la posición monetaria neta. La ley en el artículo 106 se refiere a ajustes positivos y ajustes negativos. Ajustes positivos, compra de bienes de uso. El ajuste se efectúa desde la fecha de la compra. Y el retiro de los socios, el ajuste se efectúa desde la fecha de retiro. Puede haber otros ajustes positivos, pero mencionamos estos dos. Después tenemos los ajustes positivos. Tenemos los ajustes negativos. Los ajustes positivos me dan una ganancia. Los ajustes negativos me dan una pérdida. ¿Cuáles serían los ajustes negativos? Dos ejemplos. Aumento del capital, el ajuste se efectúa de la fecha de aporte hasta el cierre del ejercicio. Y en los aportes irrevocables, el ajuste se efectúa de la fecha del aporte hasta la fecha de cierre. Tengo el total de ajustes negativos, pérdidas. Sumo o resto los ajustes positivos, resto de los ajustes positivos ganancias, los ajustes negativos pérdidas, y tengo un ajuste dinámico neto que puede ser una ganancia o una pérdida. El ajuste estático, ganancia o pérdida, le sumo el ajuste dinámico o le resto el ajuste dinámico, ganancia o pérdida, y tengo el ajuste por inflación impositivo neto, ganancia o pérdida. Aplicable al año 2019, solamente un sexto. Recuérdense que yo puedo aplicar en la declaración solamente un sexto. Los otros 5 sextos se van a aplicar en los años 2020 al 2024. Y se respetarán los 3 tercios para los contribuyentes que hayan declarado en el año 2019 y que le haya correspondido aplicar un tercio antes de la reforma de la ley que estableció que se iban a aplicar a razón de un sexto por año. Antes se aplicaban por un tercio y el que haya declarado bajo la ley anterior con los tercios va a aplicar los tercios, es decir, se va a respetar. Tengo un ajuste por inflación impositivo neto ganancia que va a ir en la columna 2, el sexto, y ajuste por inflación impositivo neto pérdida en la columna 1. Si es ganancia, columna 2, si es pérdida, columna 1. Como dijimos, los 5 sextos restantes se aplicarán en los años 2020 al 2024. Y nos hacemos una pregunta, si el gobierno aumenta la alícuota de impuestos para el año 2021, 2022 o 2023 y tenemos que aplicar estos sextos que van a llegar a esa fecha, la pregunta es, si yo estoy generando una ganancia que está sujeta a una tasa del 30% ahora en el 2019 y me la aumentan al 35%, yo debería de pagar un impuesto del 35% cuando esta ganancia se generó en un ejercicio que está sujeto a una alícuota del 30%. Le dejo esta pregunta. La ley en el artículo 25 habla de quebranto. En el caso de personas humanas, los quebrantos se aplican de la siguiente manera. Se aplican en el mismo ejercicio cuando yo puedo tener en alguna categoría, por ejemplo, tengo en la tercera categoría una pérdida, entonces la ley me dice, primero vas a aplicarlo contra la renta de segunda categoría, segundo contra la renta de primera categoría,
si la pérdida es de tercera categoría, no lo aplico contra tercera. Y por último, contra las ganancias de cuarta categoría. Y los quebrantos que excedan en el ejercicio, que no puedan ser compensados por las ganancias de otras categorías, se podrán trasladar por un periodo de 5 años siguientes. Los transcurridos 5 años siguientes, la pérdida no podrá ser aplicada y los quebrantos, establece el artículo 25, se actualizarán, pero el artículo 93 de la ley no los menciona. Y la misma forma será, la forma de imputación será la misma que se aplica para los quebrantos de otras categorías dentro del mismo ejercicio. Es decir, cuando yo traslado quebrantos a ejercicio siguiente, primero lo voy a aplicar contra la ganancia de segunda, después contra la ganancia de primera, después contra la ganancia de tercera y después contra las ganancias de cuarta categoría. Los quebrantos de fuente extranjera solo serán compensables con ganancias de la misma fuente extranjera, es decir, los quebrantos de fuente extranjera solo se podrán compensar con con ganancias de la misma fuente extranjera, mientras que los quebrantos de fuente argentina podrán ser compensados con ganancias de la misma fuente argentina y con los quebrantos de fuente extranjera. Pero los quebrantos de fuente extranjera solamente contra ganancias de fuente extranjera. Y tenemos los quebrantos de naturaleza específica, que son aquellos quebrantos por algunas operaciones, como ser, por ejemplo, la enajenación de acciones, las rentas obtenidas por la explotación de juego de azar, solamente se podrán aplicar contra ganancias de la misma naturaleza y por operaciones de las mismas características. Y también los quebrantos considerados de naturaleza específica se podrán trasladar por un periodo de 5 años inmediatamente siguientes. Los quebrantos para las personas humanas se van a poder deducir antes de las deducciones personales